Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Pakistán se encuentra al norte de la India. Si has visto las imágenes tanto de Pakistán como de su vecino Afganistán, tal vez te imagines el desierto. Pero no todo Pakistán es desierto. Al norte, en la región del Swat, hay mucha agua, montañas, valles fértiles donde se dan muchas especies de manzanas y hasta se puede esquiar en la nieve. Para que te lo imagines, a la zona del Swat le llaman la Suiza de Asia. Ahí viven muchas especies de aves como la perdiz chukar o el gallo de nieve del Himalaya que puede vivir a una gran altura. También hay muchas especies de peces. La pesca es muy importante en la zona. Y en los bosques viven cualquier cantidad de caprinos. Ya sabes, estos hermosos seres con grandes cuernos, de formas increíbles que tú ni imaginas, como por ejemplo la oveja Marco Polo, la cabra de monte siberiana y otros animales como la marmota o la marta garganta amarilla, que es hermosa. Pues justo aquí nació nuestra protagonista de hoy. Malala Yousafzai. Un niño, un profesor y una pluma pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai nació en la región del Valle del Swat de Pakistán el 12 de julio de 1997. Creció en la ciudad de Mingora con sus dos hermanos menores, su papá y su mamá. Su familia practica la religión del Islam y es parte del grupo étnico conocido como los pashtunes. Su padre es un maestro que dirigía varias escuelas. Muchas niñas pakistaníes no asisten a la escuela, pero Malala sí. Su padre también dirigía una escuela para niñas a la que asistía Malala. A Malala le encantaba aprender e ir a la escuela. Soñaba con convertirse algún día en maestra, médica o política. Aprendió 3 idiomas diferentes, incluido el pashtú, el inglés y el urdu. Su padre siempre le enseñó que ella podía lograr cualquier cosa. Cuando Malala tenía 10 años, los talibanes comenzaron a apoderarse de la región donde vivía. Y creo que es el momento de explicarte qué onda con los talibanes y con Mingora. Pues Mingora es la ciudad más grande de la zona Swat. Hay mucho turismo y ahí está el museo arqueológico de esta zona, con piezas de la época budista, pues esta zona fue una importantísima zona para el budismo por ahí del año 1500 a.C. Después llegó la cultura griega hindú y luego fue conquistada por pueblos relacionados con la cultura iraní. Swat se encuentra en la región de Khyber Pakhtunkhwa, que quiere decir la tierra de los pashtunes, así se llaman sus habitantes. Los talibanes también son pashtunes. Talibán quiere decir estudiante en pashtún, pero no cualquier estudiante. Se refiere a estudiar el Corán, su libro sagrado. Los talibanes son un movimiento político religioso y una organización militar islamista de Afganistán, que son los vecinos de Pakistán. Ellos gobernaron el Emirato Islámico de Afganistán hasta que los norteamericanos se metieron, invadieron y los derrocaron en el año 2001. O sea, ellos crearon un régimen religioso para gobernar Afganistán y aún controlan hoy parte importante de ese territorio. Pues ese movimiento armado de musulmanes estrictos exigieron que todo mundo en Pakistán siguieran la ley islámica llamada Sharia. Dijeron que las mujeres debían quedarse en casa y si una mujer dejaba su casa debía usar una burka, que es una prenda exterior de ropa que cubre todo el cuerpo, la cabeza, la cara y debía estar acompañada siempre en la calle por un pariente masculino. A medida que los talibanes ganaron más control, comenzaron a hacer cumplir las nuevas leyes. A las mujeres no se les permitía votar ni tener trabajo, se prohibieron los bailes, la televisión, las películas y la música. Finalmente, los talibanes exigieron que se cerraran las escuelas para niñas. Las escuelas de niñas que no fueron cerradas, como la del papá de Malala, fueron incendiadas o destruidas. Así Malala se quedó sin escuela. La BBC, la radio y televisión británica, se acercó al padre de Malala, por ser uno de los maestros de quienes destruyeron su escuela, para que un estudiante escribiera sobre su vida bajo el gobierno de los talibanes. A pesar de estar preocupado por la seguridad de su familia, el padre de Malala aceptó dejar que ella escribiera un blog para la BBC de Londres.
El blog se llamó Diario de una colegiala pakistaní. Malala escribió bajo el seudónimo de Gul Makai, que fue una heroína de un cuento popular pashtun. Malala pronto se hizo famosa por escribir su blog. También comenzó a hablar en público sobre el trato de los talibanes hacia las mujeres. Teníamos dos opciones, estar calladas y morir, o hablar y morir, y decidimos hablar. La guerra estalló en la región de Swat. El gobierno pakistaní comenzó a luchar contra los talibanes. Finalmente, el gobierno retomó el control del área y Malala pudo regresar a la escuela. Un operativo militar de grandes proporciones había logrado que la mayoría de los talibanes que permanecían ahí se mantuvieran en perfil bajo. Los talibanes no estaban contentos con Malala. Aunque la lucha había terminado y las escuelas estaban abiertas de nuevo, todavía había talibanes en toda la ciudad. Y Malala estaba haciendo una campaña, pues más de 3 millones de niñas menores de 9 años aún no formaban parte del sistema educativo en Pakistán, especialmente después de que las escuelas fueron destruidas. A Malala le dijeron que dejara de hablar y recibió numerosas amenazas de muerte. Sabía que me iban a disparar, pero no quise parar mi campaña contra el talibán y a favor de la educación. Estaba preparada para que me dispararan. Aquel 9 de octubre, por la tarde, Malala salió de la escuela como cualquier otro día y se subió al autobús que le esperaba a la salida. El viaje era corto, un camino que se podía hacer fácilmente a pie. Había que pasar un descampado donde los niños solían jugar cricket y luego bordear la ribera del río hasta llegar a la casa. Iba sentada charlando con su amiga Moniba, pensando en los exámenes que tenía aún por delante, cuando notó algo inusual en la carretera. Estaba desierta. Momentos más tarde, a unos 90 metros de la escuela, 2 hombres pararon al autobús y preguntaron quién era Malala. Ella no se acuerda de cómo eran, pero su amiga Moniba sí. Parecían 2 estudiantes universitarios. Moniba pensó que eran periodistas que querían entrevistar a su amiga famosa, especialmente después que había participado en un programa de la televisión nacional en el que habló con valentía del tema. Pero rápidamente Moniba se dio cuenta que se trataba de otra cosa. La mirada de Malala traslucía temor. Los hombres comenzaron a disparar. Las 2 niñas que estaban sentadas al otro lado de Malala, Sashia y Kainat, también resultaron heridas. Escuché los disparos y luego vi mucha sangre en la cabeza de Malala. Cuando vi toda esa sangre sobre Malala, me desmayé. Pasaron 10 minutos hasta que alguien se acercó a ayudar a las aterrorizadas niñas. En ese momento nadie se hubiese imaginado que el talibán podía atacar a una niña. Aunque bien hubo antecedentes en los que el talibán quiso darles una lección a las mujeres, como cuando a principios del 2009 una bailarina acusada de inmoralidad fue ejecutada. La vida seguía su curso normal, para la gente normal, pero para quienes expresaban su opinión era un momento peligroso. Su padre, Ziauddin Yousafzai, se preparó para lo peor. Mientras acompañaba a su hija en el helicóptero que la trasladaría de urgencia desde el Valle del Swat a un hospital militar en Peshawar, le pedía a los familiares que iniciaran los preparativos del funeral. Los médicos no estaban seguros si viviría o sufriría daño cerebral, pero después de varias semanas de cuidados intensivos, Malala sobrevivió. Todavía tuvo que someterse a varias cirugías, pero asistía a la escuela nuevamente 6 meses después. En su 16º cumpleaños, Malala pronunció un discurso ante Naciones Unidas. En su discurso habló sobre su deseo de que todas las niñas recibieran una educación. No quería venganza ni violencia contra los talibanes. No quería extranjeros yendo a pelear esa guerra a su tierra. Solo quería paz y oportunidades para todos. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero que se invierte en tanques, armas y soldados se debería gastar en libros, lápices, escuelas y maestros. Malala fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Ella estaba en su clase de química cuando se enteró que había ganado el premio. Malala se trasladó a vivir al Reino Unido, donde estudia política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, aunque desea volver, cuando termine sus estudios, a Pakistán. Yo puedo. Yo puedo.